El poder de los símbolos, por José de Contreras y Sar. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a comprender el pasado. Probablemente el lenguaje más antiguo del mundo. Como suele decirse, una imagen vale más de 1000 palabras. ¿Pero qué palabras? Los símbolos son piezas de un rompecabezas que unido nos relata la historia, cuya memoria resiste al inexorable paso del tiempo. Entender el pasado demuestra decididamente nuestra capacidad para comprender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad o creencia? ¿Cómo podemos escribir nuestra historia personal y culturalmente definirnos, a su vez, a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años y siglos de histórica distorsión? Este será nuestro objetivo a través del estudio multidisciplinar de la vexiología, heráldica, historia, arqueología y mitología. A través de la vexiología estudiaremos el origen de los símbolos militares que componen el símbolo actual de la Asociación del Tercio de Olivares. La vexiología, entendida como símbolos militares que contienen una ancestral historia que define nuestro pasado más remoto. A través de ella estudiaremos el origen de los símbolos de la bandera de la Asociación del Tercio de Olivares y su relación con el origen del Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio y el Antiguo Imperio Romano, la mitología ancestral, su relación con el Ducado de Borgoña, la Reconquista española y el blasón del propio Conde Duque de Olivares. Bandera del regimiento del Conde Duque de Olivares. Esta insignia es la oficial de la Asociación del Tercio de Olivares, inscrita como marca número 4.092.847 en la Oficina Española de Patentes y Marcas en el año 2021. Para analizar correctamente los elementos comenzaremos por el más significativo, el águila bicéfala que hay tras las demás figuras. El águila bicéfala, según Juan Eduardo Cirlot Laporta, crítico de arte, mitólogo e iconógrafo, autor del Diccionario de los Símbolos, publicado en Barcelona en 1968, es una iconografía mitríaca. El águila bicéfala simboliza, como todos los elementos dobles, la contraposición o la diferenciación de uno frente a otro. Así lo representa Jano, Géminis, el hacha doble, Jaquín, Boaz, Cautes y Cautopate. Son elementos dobles. El águila bicéfala la podemos ver representada en esta moneda de oro del año 1516 del reinado del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Rey del mundo y de las Españas, rey de los romanos, precursor del Imperio Español. También podemos ver representada el águila bicéfala de 2 cabezas en las armas personales del propio emperador, como podemos ver en estas que se mandaron a hacer en la sillería de la Catedral de San Bavon en Gante en el año 1536. También podemos ver representada el águila imperial de Carlos V en las armas que manda colocar en el ábside y cerramiento de la capilla real de la Catedral de Sevilla. En ellas, además del elemento del águila en la corona abierta antigua y el águila y la corona cerrada imperial, aparecen representadas 2 columnas a ambos lados. Las columnas son un símbolo antiguo que se atribuye a Heracles, después Hércules para los romanos, pues según la mitología, después de separar África de Europa, Heracles colocó 2 grandes columnas con el símbolo non plus ultra para
determinar la delimitación del Mare Nostrum o el mar conocido y la costa española hasta el Finisterre, pues se pensaba que al ser la tierra plana en aquella época, todos los navegantes que pasaran esa frontera acabarían atacados por seres monstruosos del mar y caídos por un abismo sin fin. Después de la nueva ruta hacia las Indias Occidentales, que después dará lugar a lo que se denominó América, genera una nueva conciencia del mundo conocido y se representa a Occidente como un gran continente con un gran futuro. Es entonces cuando España introduce la figura de los virreinatos para su administración y protección de las comunidades indígenas que en ellos vivían. Es entonces cuando el símbolo del non plus ultra pierde todo su significado y es sustituido por el de plus ultra, para más significar que más allá existía el gran continente americano, una tierra fértil de oportunidades y sujeta a la jurisdicción española a través de los reyes católicos y de su nieto, el emperador Carlos V. Un territorio en el que se desarrollarán los primeros virreinatos como un modelo de administración en el que se integraba, se protegía a las comunidades indígenas y se les facilitaba el acceso a la universidad. También podemos ver representada el águila bicéfala, superada de la corona imperial, en esta magnífica obra de herrería. Hablamos del farol que preside la escalera principal del Palacio del Deán Ortega, mandado edificar en 1536 por don Francisco de los Cobos en su ciudad natal, Úbeda, siendo secretario del emperador Carlos V. El detalle del farol representa cómo los funcionarios en sus edificios reproducían el símbolo imperial jurisdiccional. El águila de dos cabezas que mira hacia los dos continentes, hacia el oeste, América, y hacia el este, Europa, África y Oriente. Para comprender este concepto tenemos que ver la visión que tenían los hombres del siglo XVI. El Typus Orbis Terrarum es una magnífica representación del mundo conocido en aquel momento. A través de esta superposición de imágenes podemos ver cómo el mundo quedaba dividido en un eje que, pasando por el centro del águila bicéfala, definía a un lado América y al otro lado Europa y Asia, convirtiéndose en un elemento identificador de jurisdicciones, la de Occidente y Oriente, bajo un solo cuerpo, el imperio. Pero el águila bicéfala no fue un símbolo diseñado por el emperador Carlos I. Carlos I lo toma a su vez del símbolo que representa las armas del Sacro Imperio Romano Germánico, a la que pertenecía su abuelo Maximiliano. Fundado por Carlomagno como continuador del Imperio Carolingio, que había sido creado por Carlos Martel en el siglo VIII y desaparecido tras el Tratado de Verdún en el año 843, era un sistema que revivía el título de emperador romano en Occidente como una forma de conservar el prestigio del antiguo Imperio Romano de Occidente, extinguido ya en el siglo V tras la invasión de Alarico I a Roma. El lema de la dinastía del Sacro Imperio Romano Germánico era Fiat Justitia et pereat mundus, hágase la justicia aunque perezca el mundo. Llama la atención que el mismo símbolo del águila bicéfala fuera utilizada por la dinastía Paleólogo, que fueron titulares del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino hacia el año 1081. Ellos se consideraban los legítimos herederos de la titularidad del Imperio Romano de Occidente tras su destrucción por Alarico I en el siglo V. Así lo reclama el lema de su casa: Basilet Basileon, Basilevon, Basilevotón. Rey de reyes que reina
sobre los que reinan. Aquí podemos ver cómo el águila bicéfala de 2 cabezas vuelve a tener un nuevo sentido jurisdiccional. Colocándose en el eje que cruza Macedonia y dividía el mundo del Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, con su capital en Roma, Italia, ambos fueron divididos en el año 285 por el emperador Diocleciano para una más eficiente administración de un imperio que abarcaba Britania, Europa, la Galia, España, Milán, Roma, Cartago, Siria, Palestina, Egipto, Grecia, Macedonia, Constantinopla y Asia Menor. Pero el símbolo del águila de 2 cabezas es aún más antiguo que el usado por nuestros pasados para definir el poder jurisdiccional entre América y Europa, unidos por un solo cuerpo, el imperio, o para diferenciar las jurisdicciones entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente. Su origen se pierde en la noche de los tiempos. El águila bicéfala es un símbolo ceremonial ancestral del poder sobrenatural. En esta imagen que tienen ante ustedes de una cabeza de hacha perteneciente a la cultura Bactria margiana entre el siglo III y II a.C., es un símbolo ceremonial de poder en el mundo antiguo. Establece un equilibrio entre el mundo animal, representado en el jabalí, que es sujetado por su boca, y el mundo sobrenatural, representado en el ser alado, perro, dragón o león alado, que es sujetado por su cuello. En el centro, el águila de 2 cabezas antropomorfa que establece ese equilibrio entre lo sobrenatural y lo natural. Esta pieza, perteneciente al fondo Harris Brisbane Dick del British Museum, es una de las más importantes de la cultura Bactria margiana y sustentaba el comercio de bienes suntuarios y de mercancías utilitarias con civilizaciones como Irán, Mesopotamia y Anatolia. Parece increíble que 4000 años después este símbolo permanezca vivo y actualmente presida una asociación del siglo XXI. A continuación pasaremos a estudiar la Cruz de Borgoña sobre gualda, utilizada por la Marina castellana en el año 1547 y adoptada después por los tercios morados viejos creados en 1670. La Cruz de Borgoña tiene su origen en la Guerra de los 100 años. Fue la bandera militar utilizada por las tropas de Juan I de Borgoña, sin miedo, duque de Borgoña, en aquel hecho bélico entre 1337 y 1453. Aquí podemos ver las armas de los duques de Borgoña y su bandera militar, el aspa de Borgoña, que no venía sino a representar a su santo patrón San Andrés, crucificado en la cruz de aspa con nudos de madera. Pero ¿cómo llega este símbolo extranjero procedente del Ducado de Borgoña a España? Para eso tenemos que estudiar la genealogía del emperador Carlos I. Él trae este símbolo de su abuela doña María de Borgoña, casada con Maximiliano I de Habsburgo. En la actualidad podemos ver en el magnífico salón de tapices de los Reales Alcázares de la ciudad de Sevilla, en su sala dedicada a los tapices de la Guerra de Túnez, mandados a hacer por Carlos I de España, una magnífica representación militar, en la que podemos ver cómo la caballería llevaba la cruz de Borgoña con nudos o anudada, mientras que la infantería llevaba la cruz de San Andrés llana en color púrpura o rojo. La cruz de Borgoña que se representa
es la correspondiente al ejército imperial en la Guerra de Túnez 1534. Pero su uso en Castilla es anterior a la Guerra de los 100 Años en el siglo XIV. Para comprenderlo, nos tenemos que remontar a la conquista de Baeza, en el reino de Jaén, por San Fernando, el día de San Andrés, 30 de noviembre del año del Señor de 1227. Gracias a la magnífica labor de don Gonzalo Argote de Molina, insigne historiador español, que publicó La nobleza del Andalucía en el año 1588 en la imprenta de Fernando Díaz en Sevilla, podemos conocer el hecho de que el rey San Fernando envía al conde don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, en socorro de Baeza. Según esta publicación del siglo XVI, que recrea textos anteriores en el tiempo, podemos ver en su libro primero, capítulo 77, cómo tomaron por orla de sus armas muchos de los caballeros que con el conde Lope Díaz de Haro se hallaron en esta empresa, 8 aspas de oro en campo de sangre. Otros tomaron el aspa por divisa porque el día glorioso del apóstol San Andrés vencieron a los moros de ella y la conquistaron, libertando el alcázar y a los que dentro se encontraban, haciendo alzar a los moros el cerco tan ilustre victoria. Don Gonzalo Argote de Molina da buena muestra de muchas de estas familias y llega a registrar los 50 escudos de los 50 capitanes que acompañaron a don López Díaz de Haro en la empresa de Baeza, cuyas figuras vienen a representar de nuevo la cruz de San Andrés. A continuación trataremos el tema de la heráldica, entendida como símbolos que definen a un grupo social y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Vamos a estudiar el origen de los símbolos heráldicos de don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, y su relación con la Casa de Lara, los condes de Castilla, don Rodrigo y la monarquía castellana, el ducado de Bretaña, la monarquía visigodo-hispánica y el imperio bizantino, la tradición también grecolatina. Pueden ver las armas del conde duque de Olivares, y de entre ellas podemos destacar la cruz floristeada, la cadena, una corona y el blasón o escudo de armas familiar. Comenzando por los lamberquines o figuras que rodean al escudo o blasón, comenzaremos a explicar el origen de la cruz floristeada. La cruz floristeada puede representar la cruz de la Orden de Calatrava con la que fue retratado don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, con los elementos del poder de su tiempo. La cruz de Calatrava representaba al miembro de esta corporación, que era un caballero hidalgo de 4 costados, es decir, por sus 4 abuelos. La nobleza de la sangre frente a la del privilegio. Representa una institución fundada en el año 1158 en el Reino de Castilla por el abad Raimundo, con el objetivo de proteger la villa de Calatrava, ubicada cerca de Ciudad Real, perteneciente al grupo de las órdenes del Císter. La Orden de Calatrava es una de las manifestaciones de la Reconquista y repoblación española, y en ella se integraban los linajes de los caballeros conquistadores. Pero además de este retrato de Diego Velázquez conservado en el Museo del Prado, existe otro en el que aparece el mismo conde duque de Olivares con una vara en su mano derecha y con la cruz de Alcántara. Este cuadro de 1625 pertenece a la colección de José Luis Várez Fisa en Madrid. En él se representa la Orden de Caballería fundada en el año 1175 por bula del Papa Alejandro III. En ella se condensaba la genética de los conquistadores y sus miembros eran caballeros hidalgos, es decir, nobles de sangre y no de privilegio, de 4 costados por sus 4 abuelos,
de espuela de oro y armas pintar, con piedra armera en sus 4 costados, es decir, con pruebas de escudo de armas de sus 4 primeros apellidos en castillos, fortalezas, murallas, palacios, sepulturas, tapices y piedras. El motivo por el que el conde duque se manda a retratar con la cruz también de Alcántara y la vara como caballerizo mayor del rey no tiene otro fin que rememorar sus vínculos de parentesco con el último gran maestre de la Orden de Calatrava, que llevaba sus mismos apellidos, don Juan de Zúñiga y Pimentel, nacido en 1459 y fallecido en 1504. Él, como último gran maestre de la Orden de Calatrava, era primo de doña Francisca de Zúñiga, de la que era descendiente don Alonso de Zúñiga, tatarabuelo materno de don Gaspar de Guzmán y Pimentel. Pero la cruz floristeada también la vemos representada en el símbolo de la Orden de Predicadores de Santo Domingo de Guzmán, miembro de la Casa de Guzmán y de la que era descendiente don Gaspar de Guzmán, a través de su antepasado Pedro Núñez de Guzmán, quinto señor de la Casa de Guzmán, del que procede no solo la rama del conde duque de Olivares, también la rama de los duques de Medina Sidonia, los Guzmanes de Córdoba y de Huelva. Don Pedro Núñez de Guzmán, hermano de Ramiro y hermano de mayor Guillén de Guzmán, tronco de la Casa Real de Portugal y de Castilla, eran hijos de Guillén Pérez de Guzmán, cuarto señor de la Casa de Guzmán, y de María González Girón. Guillén, como podemos ver en este esquema, era primo hermano de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Hijos, Santo Domingo, de Félix Guzmán y Guillén, su primo, de Pedro Rodríguez de Guzmán, hermanos entre sí. Pedro y Félix eran a su vez hijos de Rodrigo Muñoz de Guzmán, primer señor de la Casa de Guzmán, tenente de Guzmán de Roa del Duero, casado con doña Mayor Díaz y fallecido hacia el año 1187. Otro elemento que nos llama la atención es la cadena. La cadena que vemos representada aquí representa la máxima expresión del linaje. En ella se contenía 17 letras, la A, la C, la G, la D, la M, M, A, H, P, P, M, Y, C, P, G, L, que venía a significar la frase en latín audit comitatum grandatum ducatum ducatum marcionatum arcis hispalensis perpetuam praefecturam magnam indiarum cancillerium tum primam Guzmanorum lineam, que viene a significar agregó y engrandeció a los condados ducados, marquesados, así como la gobernación perpetua del Castillo de España, la Gran Cancillería de Indias y la primera línea de los Guzmanes. Esta última frase es muy importante, pues la casa del conde duque de Olivares era una casa segundona de la casa principal, que era la casa del duque de Medina Sidonia. A pesar de ello, por su prestigio personal y como ministro del rey, se posiciona en un lugar superior, declarándose a sí mismo la primera línea de la Casa de Guzmán. En este grabado podemos ver el blasón del conde duque y la cadena aludida con las iniciales que se corresponden al texto aludido. Otro elemento que llama la atención es el uso del coronel. El uso del coronel en las armas del conde duque de Olivares tiene el siguiente significado. En el pasado era exclusivo del rey, del príncipe de Asturias, los infantes, así como de los títulos del reino y de los grandes de Castilla. El de estos últimos era similar al de duque, pero con ciertas diferencias en su representación heráldica.
similar a la corona de conde alemán, era una corona de perlas y florones. Viene a significar la importancia del linaje por su antigüedad y su prestigio como miembros de la alta nobleza dinástica de Castilla, descendientes de ricos hombres, parientes del rey y de los antiguos condes de Castilla. Algunos ejemplos de familias descendientes de ricos hombres que usaban sobre sus armerías la corona de Grande de Castilla lo podemos encontrar en la familia Ponce de León, Casa Real de Castilla y León, Ortiz de Zúñiga, Casa Real de Pamplona y Navarra, Haro, Sotomayor, Casa Soberana de Vizcaya y Contreras, Casa de Lara, Soberana de Castilla. Pero, ¿qué eran los ricos hombres? Directamente derivado de las antiguas dignidades y títulos romanos, solo comprende a los que tienen la mayor nobleza, por naturaleza de sangre, acompañada siempre de un mérito personal. En España, desde la Edad Media, el rico hombre era homología de patricio, senador romano e incluso prefecto o pretorio o cónsul romano, cuyo origen, privilegios y prerrogativas se encuentran en la base de la restauración cultural y militar de la Hispania romana, iniciada por los reyes hispanos durante el periodo conocido como la Reconquista. Los ricos hombres ejercían funciones como notarios del rey, levantaban actas públicas y firmaban como testigos los privilegios rodados que firmaba el rey. También ejercían la jurisdicción fiscal y gobierno sobre la tierra. Los ricos hombres eran llamados grandes de Castilla, que son el precedente de los grandes de España de primera antigüedad, también denominados de primera clase, cuya condición adquirían por derecho de nacimiento por inmemorialidad. Los linajes de la alta nobleza medieval comienzan a usar a partir del siglo XVII sobre sus armerías coroneles diferentes a los de los títulos del reino, para significarse y diferenciarse del resto de la nobleza no titulada por considerarse superiores en antigüedad y prestigio. En estas ilustraciones podemos ver no solo el blasón del conde duque de Olivares, sino el magnífico retrato que hoy día se encuentra depositado en estas dependencias del Ayuntamiento y Palacio del Conde Duques por cortesía de la colección Morán Delgado. Después de haber explicado los lambrequines y su origen simbólico, pasaremos a analizar lo que es la figura del blasón. El blasón o escudo de armas familiar lo podemos ver en este retrato alegórico del conde duque grabado por Paulus Pontius hacia el año 1625, conservado en el Museo Nacional del Prado. También podemos ver las armas en el libro Antigüedades de Sevilla, dedicado a él, así como en el Monasterio del Carmelo, fundado por el conde duque en la ciudad de Ávila. Las armas y blasón se componen de los siguientes elementos: el armiño, el castillo, el león y el caldero en jaquel con 7 cabezas de sierpes a cada lado. Comenzando por el armiño, podemos decir que el armiño o armiños era una piel muy cotizada en su momento, procedente del armiño, un animal de color blanco cuya punta de cola es oscura, con el que se elaboraban y confeccionaban capas y vestidos que representaban la grandeza y el poder del titular. Así lo podemos ver en esta capa del zar Nicolás II de Rusia o en esta otra imagen fotográfica de un aristócrata. El origen del armiño en las armas de los Guzmán lo encontramos en las armas del duque de Bretaña. Aquí podemos admirar un magnífico dibujo del año 1505 del duque de Bretaña para el gran armorial de los caballeros del Toisón de oro de aquella época, en la que aparece vestido de armiños. Pero ¿qué relación tenía la casa de Guzmán con los duques de Bretaña? Para esto tenemos que estudiar el origen del primero que la fundó, Guillermo
de Gudeman, que es como es llamado por los historiadores, hermano del duque de Bretaña, padre de Rodrigo Muñoz de Guzmán, fundador del solar de los Guzmanes en el Reino de España entre el siglo XI y XII, tendría una traducción al alemán Gudemann, que vendría a ser en luxemburgués hombre bueno. A pesar de no encontrar ningún Gudemann en los registros del Ducado de Bretaña, sí aparece un nombre parecido que coincide en tiempo y generación con él. Este nombre sería Guiomar, que podemos mantener, podría ser casi con seguridad la misma persona que Gudemann, por las siguientes razones. En los registros del Ducado de Bretaña no existe ningún Gudemann, pero sí Guiomar. Este Guiomar es hermano por parte de padre del duque de Bretaña e hijo natural del anterior, circunstancia que destacan todos los historiadores de Gudemann. Es el único de los miembros de la casa del duque de Bretaña que tuvo presencia en la península, ya que fue capturado por los sarracenos. Coincide en el tiempo y generación con Guillermo de Gudemann. No queda ninguna sucesión de él registrada en Bretaña, lo que no impide que pudiera tenerla en Hispania. La primera parte del nombre Guy es la forma abreviada de Guillaume, que significa Guillermo. Por lo tanto, Guiomar o Gudemann son reiteraciones del nombre Guillermo. Según los registros del Ducado de Bretaña, Guiomar fue hijo del duque Alano IV de Bretaña y una mujer desconocida de cuya relación extramatrimonial nació él. Posiblemente se trataría de una mujer de origen árabe, lo que justificaría que el posible origen del nombre pueda encontrarse en la combinación de los nombres franco-árabes Gui, diminutivo de Guillaume, o Mar, nombre de origen árabe. El elemento definitorio del escudo de armas del conde duque de Olivares es el castillo que aparece alternado con el león. Este símbolo tiene su origen en el sello real. Aquí podemos ver el sello del rey Enrique II de Castilla, fundador de la dinastía Trastámara en el siglo XIV. En él podemos ver también cómo se alterna el castillo y el león. En esta miniatura podemos ver cómo Alfonso XI, su padre, cabalga junto con los ricos hombres. Entre ellos aparecen las banderas de guerra de los Lara, los Calderos, los Haro, los Lobos, los Aguilar, las Águilas y los Castillos y los Enríquez de Portugal. En Orla podemos ver las armas reales, con la alternancia en cuartel de Castilla y León. El origen de las armas y sello real de Castilla lo encontramos en el sarcófago del rey don Alfonso VIII de Castilla, 1155-1214, conservado en la capilla mayor del monasterio de Santa María la Real de Burgos, también conocido como el monasterio de las Huelgas. En él, como decíamos, se representa por primera vez el sello de Castilla o armas de Castilla como emblema del reino de Castilla, encontrándose inspirado esta representación en las pinturas alto medievales conservadas en el Real Monasterio Benedictino de San Pedro de Arlanza, en Ortiguela, Burgos, fundado en el año 912 por el conde Fernán González, primer soberano de Castilla. De entre ellas es destacable una de las primeras representaciones del Castillo de Lara, solar del conde Fernán González. En ella podemos ver una fortaleza con torre del homenaje rodeada de doble muralla y torres laterales que la circundan. Viene a corresponderse con lo que hoy se conocen las ruinas del Castillo de Lara, en el Picón de Lara, en Campo Lara. Allí, gracias a la arqueología, podemos ver ahora reconstruida cómo fue la versión del Castillo de Lara hacia el siglo IX. El hecho de que la monarquía castellana utilice como símbolo regio el castillo solar de su primer soberano, el conde Fernán González,
es en sí un acto de legitimación, pues es con el conde Fernán González con el que empieza la identidad propia y la soberanía de Castilla, y de él proceden los monarcas castellanos, herederos de esa soberanía adquirida gratia dei. Pero sobre todo el conde Fernán González representa a un líder militar. En el retrato que vemos de Juan Ricci, del conde Fernán González, conservado en el monasterio de San Millán de Yuste, aparece titulado como Señor de Castilla y aparece vestido con armadura, peto, banda de capitán general, lanza que representa la caballería. La iconografía del conde Fernán González en este retrato es la de un verdadero líder militar, digno heredero de don Pelayo. Además de un símbolo de legitimación y un símbolo heroico y militar, el conde Fernán González representa mucho más. Es la cabeza de la gens antigua del reino de Castilla, el germen de donde surgen los ricos hombres, descendientes de los antiguos condes de Castilla, que después serán reconocidos como grandes de Castilla y en la época de Carlos V, grandes de España. A través de este esquema podemos ver cómo no solo Fernando I de Castilla, el Magno, padre del primer rey de Castilla, don Sancho, sino también los reyes de Navarra, don Rodrigo Muñoz de Guzmán, don Ramiro González de Contreras o don Gonzalo Tellez, tronco de los Tellez Girón, descienden de el conde Fernán González o de alguno de sus hermanos. También es el origen de algunas familias antiquísimas como las de los Lara, Manrique de Lara, Molina y Castilla. Otro elemento importante dentro del blasón del conde duque de Olivares es el león que alterna con los castillos. El símbolo del león, que aparece representado en las armas de los Guzmanes como color de gules sobre plata, es decir, rojo sobre blanco, en realidad deriva directamente del león que usan los reyes en su sello real, anterior al uso del castillo. En esta magnífica pintura miniada podemos ver la representación de el rey don Alfonso IX de León, padre de San Fernando, 1171-1230. En ella aparece el rey coronado sobre un caballo y vestido para la batalla. Porta una lanza y porta un escudo de peto en el que aparece representado el león. En la imagen inferior aparece un león púrpura en posición de ataque, rampante, queriendo emular que el rey don Alonso IX de León es un león en la batalla. También podemos ver la silueta del león en la firma o signo del rey Alfonso IX en sus documentos reales. Su origen más antiguo lo encontramos en esta moneda realizada en Toledo por el rey Alfonso VII el Emperador, entre el año 1126 y 1157. Es el primero en usar el león como símbolo real. En ella aparece un león antropomorfe con cara de hombre y cuerpo de león que pisa una media luna. Sobre él, el texto León. En el reverso de la moneda aparece el símbolo de la cruz como símbolo de la victoria. Este símbolo del león está inspirado a su vez en las pinturas alto medievales de la abadía de San Pedro de Arlanza, a la que ya hemos hecho referencia, fundación del conde Fernán González de Castilla en el año 912. En ella podemos ver una magnífica representación de un león en cuyo rostro podemos observar un largo bigote de estilo oriental. Este león hace referencia a la ciudad de León, cuyo término procede del de leo, que quiere decir león en latín, que a su vez deriva del de legio, en honor a la Legio Sétima Geminia Pia Fénix, que se estableció en las inmediaciones de la ciudad de León,
Después de las guerras cántabras, las últimas sostenidas por Roma en la península ibérica para su total conquista y pacificación, entre los años 29 y 19 a.C., los contingentes legionarios romanos de guarnición en las dos Hispanias, la ulterior y citerior, disminuyeron considerablemente las legiones que se encontraban en la península. Hablamos del año entre el 29 y 19 a.C. En aquel momento quedaban en la península ibérica la primera Adiutrix, la segunda Augusta, la cuarta Macedonia y Alauda sexta Victrix, la novena Hispana y la décima Germina. Ya en el año 43 después de Cristo, tan solo quedaron en España la primera Audiutrix, la sexta Victrix y la décima Germina. A pesar de que cada legión imperial tenía unos 6.000 soldados, más las personas que la acompañaban, poco a poco se va vaciando Hispania y el emperador de Roma, Galba, determina la creación de una nueva legión de soldados experimentados y autóctonos de origen español. Por las inscripciones de las tablitas y estelas podemos situar su fecha en torno al año 163 después de Cristo, siglo II, ubicándose en las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad de León, la llamada Legio VII Geminia Pia Fenix, convirtiéndose aquel campamento en el germen de lo que será la fundación de la ciudad de León. Aquí podemos ver el símbolo que ostentó la Legio VII Gemina Pia Fenix. Y a continuación podemos ver las evidencias arqueológicas sobre el establecimiento en León de la Legio VII Geminia encontradas en Lambesa, en Reinsabern, así como la tablilla encontrada por don Manuel Gómez Moreno en la iglesia de Villalís, a 7 kilómetros de León. Para finalizar con este análisis del blasón del conde duque, terminaremos hablando del caldero con las 7 cabezas de serpiente. La caldera ha sido el símbolo de los ricos hombres de Pendón y Caldera, señores de vasallos que costeaban su propia mesnada o regimiento, que luchaba bajo su bandera, armas, apellido y lema. El número de calderas es indicativo del número de regimientos que mantenía y financiaba el señor. La caldera con cabezas de serpiente es un símbolo heráldico característico de la Casa de Lara. Lo podemos ver en la rama de los Guzmán de Medina Sidonia, en la rama de los Manríquez de Lara, en la rama de los González de Lara y en la rama de los Guzmán del Conde Duque. También podemos ver las calderas con las sierpes en la fachada del Palacio del Conde Duque de Olivares en su villa de Olivares. Pero, ¿qué representan esas 7 cabezas de serpiente y el caldero? Para esto tenemos que viajar nada menos que a San Cristóbal de la Laguna, en las Islas Canarias. Allí, en la iglesia mayor del convento de Santo Domingo, podemos observar una obra de Antonio Valencia, en la que en una capilla representa la familia de Santo Domingo de Guzmán, en la que introduce retratos de cada uno de sus miembros, tanto la familia espiritual como la familia consanguínea. Es interesante este trabajo porque Antonio Valencia habla sobre el origen de la casa de Guzmán. En esta obra aparece un magnífico retrato del santo, el fundador de la Orden de Predicadores, y el origen de su estirpe, que lo podemos encontrar en los retratos de don Rodrigo Núñez de Guzmán y don Godo González de Lara, abades de Santo Domingo. Llama la atención que al pie del árbol aparecen representadas como armas de Guzmán las armas de la Casa de Lara. Si estudiamos con detenimiento las armas del duque de Nájera, el jefe de la Casa de Lara, ubicadas en la sillería de la Catedral de San Pabón en Gante, podemos ver cómo se encuentran superadas por una antigua corona de conde señorial y cómo en ellas aparecen los mismos elementos o muy similares a las armas del conde duque de Olivares. En ambas se representan 2 calderos con sierpes y en ambas se representa el símbolo de Castilla y León en jaquel. En el caso del conde duque,
como bordura y en el caso de Nájera como cuartel. Para entender el origen de la Casa de Lara y comprender el prestigio nobiliario que proyectaba, es de obligada lectura la historia genealógica de la Casa de Lara, justificada con instrumentos, escritores de inviolable fe, realizada por don Luis Salazar y Castro, comendador de Zurita y fiscal de la Orden de Calatrava de la Cámara de Su Majestad y cronista mayor, editada en Madrid en el año 1696. En ella podemos estudiar cómo el conde Fernán González, hermano de Ramiro González, Garci Fernández, conde de Castilla, Sancho Fernández, conde de Álava, y Gonzalo Fernández Tellez, son hijos de dona Nuña Fernández de Lara, señora de Lara y de Amaya, y de don Gonzalo Fernández, séptimo conde de Castilla, de Burgos, de Arlanza, del Duero. Eran descendientes de Ordoño I, primer rey de León, y de Ramiro I Vara de Justicia, heredero de la dinastía Astur fundada por don Pelayo, siendo descendientes a su vez don Ramiro I y doña Urraca paterna su mujer, de Fruela, príncipe visigodo, miembro del Consejo Real, hermano de Alfonso I el Católico y primos en segundo grado de Pelayo, primer rey de Asturias, que a su vez era primo hermano de Rodrigo, el que pierde España en la batalla de Guadalete. Pero tan solo la estirpe de Fruela, el príncipe del Aula Regia, hijo de Pedro, duque de Cantabria, es descendiente por línea paterna de Hervigio, rey visigodo de España, a su vez hijo de Ardabastro el griego e hijo de Atanagildo, que era el único hijo de San Hermenegildo. Lo interesante de esta rama familiar es que el apodo de el griego de Ardabastro procedía de que su padre Atanagildo había contraído matrimonio con Flavia Juliana, noble de origen romano, hija de Pedro Juliano Augusto y sobrina carnal de Flavio Mauricio Tiberio Augusto, emperador de Bizancio. Esto permitirá que la cultura y la tradición grecolatina que se preservaba en Bizancio pasara a formar parte de la tradición, la literatura, la mitología y el romance castellano. Así lo demuestra el romance de Don Rodrigo, en el que, tras perder España en la batalla de Guadalete, huye humillado y encontrándose por el camino a un eremita, le pide que le dé muerte por haber perdido España. Aquel monje le dice que solo Dios puede dar y quitar la vida y que él no es quien para realizar tal acto, pero también le indica que en lo alto de la montaña hay un hueco donde vive una terrible serpiente de 7 cabezas, y el romance la describe así: metiéralo en una tumba donde una serpiente había que daba espanto de verla, 7 cabezas tenía, por todas las 7 cabezas come, por todas las 7 oía. Este animal mitológico de 7 cabezas, que aparece representadas en las armas de los cumanes, los Lara, es la representación mitológica de la hidra, ser mitológico de la cultura grecolatina que formó parte del segundo de los 12 trabajos de Heracles, conocido en Roma como Hércules. Aquí podemos ver una ánfora macedonia del año 525 a.C., en la que aparece Hércules decapitando a la hidra. Los símbolos son el lenguaje más antiguo que conocemos. Son elementos de perpetuación de la memoria y la historia al servicio del Estado y de algunos grupos sociales. Son elementos estéticos que representan la unidad y el conocimiento de las ideas, la máxima expresión de la identidad y una referencia estable en tiempos de cambio constante. El pensamiento y el conocimiento
definen no solo nuestra personalidad, también nuestra propia existencia, nuestra relación con los demás y la relación entre los pueblos. A pesar de ello, toda regla tiene su excepción. René Descartes, asumiendo que los que no piensan también existen. Nuestra bandera es vuestra guía. Sus símbolos, la historia viva de nuestra identidad. Con el mayor respeto, honor y gloria, hoy recordamos con dignidad nuestro pasado y con nuestro ejemplo estamos obligados a demostrar que somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos.